Bien, ya está con nosotros la matemática del Grupo Asesor Científico Honorario, María Inés Farielo. Farielo, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. La pregunta que todos nos hacemos después de las medidas que anunció el gobierno hace una semana y algo atrás es ¿cuánto se pudo reducir realmente la movilidad? Por ahora ha empezado a reducir, a partir que empezó en semana de turismo, empezó a reducir un poco más todavía, por suerte, pero todavía no estamos en los niveles de reducción que vimos, por ejemplo, durante enero en Montevideo. Sí vemos una caída que está rondando ahora sí casi que el 20% respecto de inicios de marzo en Montevideo. En Canelones está empezando a caer, pero bueno, había tenido bastante más actividad Canelones. Y después en el resto del país, en realidad cuando empezó Semana de Turismo vimos como una pequeña subida de movilidad, probablemente puede tener que ver con gente yéndose hacia esos departamentos. Claro, Radi manejó hace 2 noches que más o menos en un porcentaje es un 15% la reducción de la movilidad. Ahora se requeriría más. ¿Cuánto más? Bueno, más o menos para tener una idea, cuando llegamos al pico de baja de movilidad en enero, que fue un poquito antes de llegar al pico de casos, habíamos llegado en Montevideo a reducir la movilidad a un 40%, y lo habíamos hecho mucho más rápido. O sea, en diciembre estábamos alrededor de un 10% de movilidad reducida ya desde principios de diciembre capaz, que ahí también había habido una de las conferencias, pero redujimos muy rápido desde fines de diciembre a principios de enero la movilidad y bueno, después volvió a recuperarse lentamente, pero recién a fines de enero estábamos más o menos en Montevideo con la movilidad que estamos al día de hoy. O sea Claro. que todavía nos queda un trecho para lograr que tenga un efecto relativamente rápido, que es lo que estamos necesitando. Y una de las medidas anunciadas por el gobierno en la última conferencia fue la suspensión de la presencialidad en la educación. ¿Esto pudo haber contribuido de alguna forma con esta reducción? Sí, puede haber contribuido. El tema es que obviamente la educación es mucha gente moviéndose, pero siempre hay que tener en cuenta la gente que se mueve y cuáles son los contactos que generan esas personas, ¿no? O sea, hoy salieron los datos de dónde estaban los brotes y vemos, por ejemplo, que en lugares de trabajo de repente hay más casos activos que lo que fue en educación. Entonces, obviamente genera niños moviéndose y obviamente las maestras y los profesores, pero bueno, siempre hay que pensar que movilidad es una medida indirecta de lo que en realidad necesitaríamos medir, que son contactos entre personas. Y que también cuando empezó marzo no solo empiezan de repente a moverse la educación, sino que también se mueven como muchas otras actividades que empiezan fuerte en marzo. Entonces es difícil desacoplar qué contribuye más o qué contribuye menos. Y ahora pasa lo mismo, ¿no? Estamos en semana de turismo, entonces ¿cuánto es licencias? Por ejemplo, en enero sabemos que las licencias contribuyeron muchísimo a la baja de movilidad y por suerte la gente durante enero adoptó bastante las medidas en el sentido de irse de vacaciones, pero quedarse dentro de su burbuja. Y bueno, depende un poco de cómo nos comportemos durante esta semana y las semanas que vienen. Bien, hablemos un poquito de lo que ocurre ahora con los ingresos en cuidados intensivos. ¿Qué cifras tiene el Grupo Asesor Científico hoy? ¿Va a seguir aumentando la cantidad de personas que van a seguir ingresando o se puede ver una desaceleración, digamos, en los ingresos? No, al revés, estamos viendo una aceleración respecto a la velocidad de los contagios, o sea, están entrando más personas a CTI de lo que esperamos respecto a la curva de contagios que estamos viendo y todavía no vemos ninguna señal de que se estén disminuyendo los contagios, o sea, en general más o menos lo que pasa es disminuye la movilidad, más o menos entre 10 y 15 días después disminuyen los contagios y después de que empiezan a disminuir los contagios, recién ahí empiezan a disminuir las entradas a CTI. Por ahora sí vimos la reducción en movilidad un poco, vamos a ver cómo impacta eso los contagios porque también tenemos un número muy elevado, entonces la circulación comunitaria en este momento es bastante alta, entonces también es eso, ¿no? Cuanto más casos tenemos, más difícil es lograr enlentecer la cantidad Claro. de contagios. Y una vez que empecemos a ver que descienden, ahí puede ser que empecemos a ver que desciende el CTI un tiempo más. Así que por lo menos por un par de semanas es probable que
que sigan aumentando. Esperemos que empiecen a aumentar más lento, pero realmente no lo sabemos. ¿Y ese par de semanas puede llevar a que, bueno, el sistema termine de verse saturado definitivamente? Bueno, ya está trabajando muy exigido el sistema y ahí hay que preguntarles a los médicos que bueno, habían marcado un 35% de camas COVID como un valor máximo donde realmente entraban en rojo ya en el informe que habían hecho los intensivistas, y hoy en día estamos cerca de un 40%. Entonces, están sin duda trabajando muy exigidos, lo que eso implica todo un desgaste, ¿no? Más allá de la cantidad de camas y personas, y un tiempo más de trabajar exigidos seguro les va a quedar. Farielo, ¿hay un crecimiento de la mortalidad y de ingresos a CTI de personas más jóvenes, de adultos jóvenes, como bueno, personas que van entre los 20 y 40 años? Bueno, ayer justo con una periodista estuvimos haciendo esa cuenta que estuvo mirando en menores de 45, donde se veía un leve aumento, pero realmente no se puede decir si eso es una tendencia porque es sobre muy poquitos casos. O sea, en febrero hubieron 3 o 4 fallecidos menores de 45, durante marzo hubieron 13, obviamente sobre un universo de contagios mayor, pero igual como proporción era un poquito mayor. El tema de saber si es algo que está pasando y que realmente va a seguir así, o si fue un evento casual, porque son números muy chicos dentro de todo, no es algo que podamos saber. O sea, puede haber sido, si hay diferencias, puede haber sido casualidad, hay que ver cómo sigue. En los últimos informes del Sistema Nacional de Emergencia nos tenemos que acostumbrar a que están los casos nuevos en la parte superior, pero debajo hay una aclaración que se habla de los casos reportados por el Ministerio de Salud Pública que los laboratorios no enviaron en fecha y que obviamente se suman a la sumatoria total. ¿Nos tenemos que acostumbrar a estos datos ahora? Porque, por ejemplo, ayer se superaron los 3.000 en total, si uno hacía la sumatoria de los casos nuevos y los reportados. ¿Nos tenemos que acostumbrar a eso? ¿Es un dato que está llevando el hecho de que estemos atrasados en el sistema de testeo, rastreo y aislamiento? Sí, esto ya lo habíamos visto un poco en el pico de enero, pero se subsanó rápidamente porque bajaron los casos, entonces ahí el sistema volvió como a estar en fase nuevamente, digamos. Es un signo más de exigencia de todo el sistema, o sea, que entren, que se demore más en testear o más en dar resultados o más en lograr enviarlos, porque hay como todo un proceso, ¿no? Desde que se hisopa, se estudia, se reporta el caso y se envía. Entonces, todas esas cosas son signos de un sistema muy exigido. Ojalá ese retraso deje de verse rápidamente, en el sentido que sería un buen signo de estar mejorando exigiéndole menos al sistema, ¿no? ¿Hay algún porcentaje de estos casos subreportados? ¿Hay algún porcentaje de en los casos si hemos calculado el porcentaje de su reporte, o sea, de cuáles casos no están reportados, ¿me preguntás? Sí, hay algún porcentaje de los casos subreportados. Si ustedes manejan algún... No lo medimos últimamente, no lo hemos vuelto a medir, pero sí, un aumento de positividad y justamente estar viendo que entran más casos de los que esperamos a CTI probablemente se relacionen con un nivel de poder estar reportando menos cantidad de casos. Y por ejemplo, si uno no tengo un número, pero sí hay chances. Claro, y si uno hace la conclusión de lo que pasó ayer, ¿está bien decir que ayer hubo 3.000 casos o más de 3.000 casos en el país? ¿O en realidad hubieron 2.000 nuevos y el resto venía retrasado? Son las dos cosas, están bien en realidad. A ver, cuando mirás, si mirás por fecha de resultado del test, no son 3.000 casos que hubo en ese día, y por eso muchas veces cuando usamos los datos públicos lo conveniente es usar promedios semanales, porque lo que pasa es que en general ese retraso, si bien no son casos del último día, son casos que están cerca del último día, entonces cuando miramos los promedios de casos informados a la semana nos dan una idea bastante cerca de cómo vienen los casos diarios. Entonces, puede ser que no hayan sido 3.000 realmente, o puede ser que a medida que se completen, digamos, o sea, los de la fecha propia, lleguemos a los 3.000. Por ahora tuvimos un día máximo de unos 2.750 casos, pero después andamos en un promedio de unos 2.200 cuando miramos por
por fecha de resultado. Bien, hace unos meses se hablaba, por ejemplo... Todavía no registramos... Sí, hace unos meses se hablaba, por No, te ejemplo... decía que todavía no registramos... perdón. Sí, decime, tenemos algún delay ahí. No, Decime. que todavía no hemos registrado un día que hayamos superado los 3.000, pero sí sí algún día que nos hemos acercado. Exacto, por casos nuevos del día mismo. No, te quería consultar, hace algunos meses se hablaba de la importancia de la positividad y también del indicador de la cantidad de cifras de muertes como para tener, digamos, en claro en qué momento estábamos parados en el desarrollo de la pandemia. ¿Hoy se sigue manejando esos niveles o con el aceleramiento de los casos y de los contagios hoy se maneja algún otro indicador? No, los indicadores son los mismos. La positividad sigue creciendo a pesar de estar haciendo bastantes test de antígenos y estar creciendo la cantidad de test, pero evidentemente la cantidad de casos nuevos está creciendo más rápido que la capacidad de testeo. Entonces la positividad sigue en aumento y ese es otro de los signos que muestran, o sea, así como hablamos del retraso de los casos, es otro signo de una saturación del sistema. Bien, hablemos un poquito de la vacunación para terminar la nota. ¿Realmente cuándo se pueden ver los efectos de la vacunación? El GACH ahora está considerando, ¿no?, el desarrollo del plan de vacunación en el país, que mucha gente ya tiene la primera dosis, pero que todavía falta la segunda y que también hay mucha gente que está esperando, de hecho, empezar a vacunarse. Sí, la verdad es algo que estamos tratando de estudiar y estamos discutiendo bastante entre nosotros, porque lo que sabemos es, el primer dato que hemos sabido de las personas es cuánto protegen a la persona que se vacunó. En Pfizer están empezando a ver unos resultados que muestran que aparte los vacunados no contagian, pero sabemos que en algunos casos se pueden infectar, solo que tener síntomas muy leves, ¿no? Esa es la primera utilidad de la vacuna, que es muy importante. Entonces, es muy probable que veamos primero, ahí sí, una caída, al revés de lo que te decía hoy, en general vemos la caída de casos y después la caída en CTI. En términos de vacunación puede ser que al revés, veamos primero los efectos en ocupación de CTI y en fallecidos antes que verlo en casos. Eso es, por ejemplo, lo que vemos en Chile y bueno, tiene que ver también por qué franjas se van vacunando y en qué otras franjas va avanzando la epidemia, franjas etarias. Y también tenemos un sistema doble de vacunación, ¿no? O sea, Pfizer tiene un tipo de protección ya a partir de la primera dosis, después de los 14 días protege mucho. En Sinovac hay que esperar de repente, por lo menos no tenemos datos preliminares y los datos que se tienen es cuando tenemos las 15 días después de tener las 2 dosis y en Sinovac todavía no hay datos de cuánto previenen los contagios. Es de esperar que prevengan los contagios en un porcentaje grande, pero no tenemos una cifra. Entonces, estudiar todo eso y meter todo eso en un modelo por ahora tiene bastante incertidumbre como para poder detectar en qué momento empezarían a bajar los casos, o sea, cuándo tendría una influencia grande. Muy bien, María Inés Fariello, gracias por... Probablemente veamos, por favor. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.